Bueno, seguimos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. También estamos por libertas.uy por internet, que es la web de nuestra organización, Organización Libertas. Podés comunicarte con nosotros al 093-829-272, 093-829-272. Nuestro mail es pordondeestamos@gmail.com. Estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube es Mira en donde estamos. En este canal salimos con todos los programas editados. Una vez producido el programa, se suben a este canal cada una de las columnas que desarrollamos con todos nuestros columnistas. Estamos esperando al doctor Rubén Flores Dapkevicius para establecer contacto con él y así conversar acerca de un tema que es muy importante en estos tiempos, como lo es la ciberseguridad, el espacio virtual, el espacio por internet. Nuestro Estado está presente, todas nuestras actividades cada vez más se desarrollan a través de lo virtual. Fíjate vos que esta misma actividad que ahora estamos desarrollando por radio es a través de internet, es conexiones por todos lados, ¿no? Trabajamos con imagen, trabajamos con sonido a través de computadoras, todo esto se archiva, todo esto se sube, se digitaliza, se edita. Todo el universo de internet está afectando nuestra vida en el día a día. Así como hablamos con el doctor Matías González, de que las hortalizas todos los días inciden en nuestra vida y según nuestro plan alimentario también va en consecuencia nuestra salud, amén de otras cosas, por supuesto, otros factores, pero es un factor fundamental la alimentación. Bueno, la internet también hace a todos los días, ya hace al todos los días o al diario vivir. Y en ese sentido queríamos conversar con el doctor Rubén Flores Dapkevicius respecto a la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el doctor es especialista en estos temas, tiene varias publicaciones, tiene trabajos de investigación al respecto, además de ser docente universitario en derecho público, que es el derecho, qué increíble, ¿no? Uno dice derecho público, a veces hay gente que de pronto no tiene por qué saber, está el derecho público y el derecho privado. El derecho público tiene que ver con un viejo precepto romano de la Primera República Romana que hablaba de la res pública o res publicae y la res privata. Y el derecho público era el derecho vinculado a las clases políticas o a los políticos que organizaban la vida en sociedad y la relación que había entre la política, es decir, la cosa pública y la actividad privada. Bueno, eso continúa hasta hoy, por supuesto, con ciertos cambios, con su evolución. Y cuando hablamos de derecho público estamos hablando del universo de normas y de la ciencia jurídica que se aplica a la relación del Estado con particulares y a su vez a las actividades del Estado. Por ejemplo, el derecho administrativo, por ejemplo, el derecho penal, puede ser considerado también un derecho público, el derecho constitucional por excelencia, que incluso en algunos países ya se le denomina derecho político, que uno decía, yo cuando miraba eso decía, derecho político, y bueno, sí, y vos sabés que cuando estudiás la tradición republicana desde la República Romana a la fecha, decís, y bueno, está muy en su lógica decir que es un derecho político el derecho constitucional. Está con nosotros el doctor Rubén Flores Dapkevicius, me está mirando, yo pensé que estuviera dando un examen. No sé qué va a decir la mesa. Uno después se Bueno, quedaba así, doctor, mirando la mesa, y uno se daba cuenta más o menos si había dado bien en el examen o no. Y bueno, ahí venía el veredicto. ¿Cómo le va? buen día, querido Rubén. Buen día, Maximiliano, que se acaba de comunicar conmigo. Y buen día a nuestra muy estimada y querida audiencia. Sí, el tema lo tuvimos que vivir, en el caso mío, como alumno y como profesor. Mm, Y es muy interesante las variantes que pueden haber en lo que tiene que ver con el examen escrito y el examen oral. mm, En sí, el examen escrito usted es igual para todos, eso está bueno, está bien. sí, sí. Y en el examen oral es mucho más personal, y es un juego el examen oral a veces. Es un juego entre el docente que está preguntando y el alumno que está contestando. Sí. Es decir, usted como alumno no le conviene decir todo,
como siempre sucede en la vida, si lo interrogan inclusive, sino que ir dejando que el docente lo vaya interrogando, e inclusive como alumno puede conducir al docente. Claro. Es decir, hay picardías, es decir, Sí, claro. hay picardías, se hace el olvidado. Por ejemplo, hay dos Sí. opciones, dos órganos, dos temas, por ejemplo, blanco y negro. Entonces dice, sí, bueno, lo que usted me está preguntando es blanco, y hay otro más que no me acuerdo. Ujú. ¿Cuál es? Está blanco y negro, negro. La cosa que usted está sugiriendo que no sabe negro, Ujú. pero en realidad lo sabe, lo que no sabe es blanco. Ah, por supuesto, eso es inducir, claro, claro, sin Entonces, duda. el profesor dice, no sabe negro, y le pregunta Mm. negro. Ujú. Así Hay, que hay vale un, la hay pena. un- hay un componente actoral en el oral. Yo recuerdo que usufructúe de algunos de ellos y otros no tanto. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que está muy firme en la materia, tiene cierta seguridad. Si uno es bastante extrovertido, por algo uno hace un programa de radio, ¿no? Y ya casi de televisión, como el que estamos haciendo. Pero claro, si el alumno tiene cierta timidez con natural, a sí mismo le desfavorece el oral. Pero en mi caso yo era más bien, yo no sé si por escorpiano, no sé por qué, pero era muy franco, ¿no? Yo le decía al profesor, mire, en este tema estoy medio débil, ando medio flojo, pero le puedo contestar hasta acá. Y empezaba. Y más o menos yo sabía que sabía más de lo que decía. Pero ¿sabe lo que me permitía yo hacer ahí? Inducir a otros temas que sabía que estaba mucho más fuerte y que yo ahí podía trastabillar. Y bueno, y dando una respuesta que si le caía satisfactoria al presidente de mesa, pasábamos a otro tema. Yo lo lograba hacer eso a veces. ¿No? Eh, no, Depende del depende de cada profesor, quien, depende de cada quien. depende de la persona, depende del Sí, profesor. sí, A mí, por ejemplo, siempre me gustaron los alumnos pícaros, y sí. o sea, Y, digo todos en general, pero si me dan a elegir entre un súper traga, válgame la expresión, sí, un loro que repite, sí. yo prefiero más Sí, el sí, no tanto sujeto el que... Robocop jurídico, sino Claro, claro, claro. claro, en ese sentido quise decir Mm. pícaro. Sí, no, sin Eh, duda, sin duda. en ese sentido lo dije. Entonces, que sabe que está contigo y, por ejemplo, un ministro en este momento, que es ministro en este momento, fue alumno mío. Ujú. Y era un sujeto que ya desde chiquito se notaba que era una persona muy, muy capaz. Claro. Venía y me charlaba, me acuerdo como que fuera hoy, antes de entrar, charlábamos un rato, ¿qué tal, profesor? No sé cuántas cosas más, y sí, y ganó Peñarol, o ganó Nacional, hoy juega Uruguay, Mm. y después se Hoy iba. juega, hoy juega Hoy juega Uruguay. Uruguay, hoy juega Uruguay. Y Mire, después se iba. mire con qué entusiasmo le digo. Hoy juega Uruguay. No, no, la verdad que no tengo, la verdad que no No, tengo mucha, tampoco, pero no. creo que vamos a andar bien. Creo que podemos andar bien. El derecho público es el derecho de la res pública, como dice Sí, usted, muy bien. Y el derecho público lo que tiene esencialmente tres criterios de distinción. El criterio del sujeto, estaba argumentando muy bien, pasaba al examen. ujú, El ujú, sujeto, que es derecho público cuando interviene el Estado, ujú. ese es el criterio subjetivo. El Exacto, criterio objetivo esencialmente es lo que decía usted, el criterio del interés público. exacto. Y dejándola por ahí, porque hoy tenemos un Sí, hermoso y, tema. y justamente en ese contexto, ¿no? ¿Qué hace al Estado? Es el Estado de Derecho del que estamos hablando. Veo, doctor, que se habla de si el Estado es presencial o no, si el Estado tiene presencia de Estado o es un Estado ausente en distintos aspectos de la vida. Y en este caso, primer pregunta que es de orden es, ¿qué es la ciberseguridad? ¿No? La ciberseguridad son las buenas prácticas que debe adoptar una persona cuando está en uso de la conexión a Internet, Mm, esencialmente cuando está en el uso ujú, de la Internet. Esa es la ciberseguridad. Evidentemente usted lo planifica antes, lo puede planificar antes, ujú. pero esa es la ciberseguridad. Y aquí hay toda una construcción, porque nosotros debemos preguntarnos, ¿quién es el primer obligado en el tema de la ciberseguridad?
porque a la vez aparece, usted estaba hablando del Estado prescindente. Se hablaba del Estado prescindente en materia económica, en materia, De seguridad pública, de justamente. seguridad pública, en materia regulatoria. Se Mm, puede hablar de muchas. Si usted tiene. Puede ser, en materia regulatoria no puede ser presidente, pero esencialmente. Regulatoria normal, no que claro. trabe el ejercicio de la libertad, por ejemplo, de Ujú, empresa. Pero puede ser ejecutor de tareas, es necesario que sea el ejecutor de las tareas, o ujú, simplemente basta con que las regule. Entonces, aquí también hay determinados elementos que tienen que ver con toda esa concepción de la que estamos hablando. Es mm, decir, basta con que el Estado persiga a los delincuentes, basta con que esté la prevención en ese sentido, la coercibilidad en el sentido de que el delincuente sepa que lo pueden perseguir, que haya delitos tipificados, o el primer responsable de la ciberseguridad es usted y eventualmente la empresa que le da el servicio. mm, Yo no tengo duda que la ciberseguridad, en primer lugar, corresponde al propio sujeto, a mí. mm, Eh, Debo tener determinadas prácticas que me garanticen que navego seguro por mm, Internet. Y también la ciberseguridad por la empresa prestadora de servicios, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los servicios en la nube. mm. Luego sí, luego sí aparece, diría yo, eh, la intervención del Estado por intermedio de la tipificación de delitos y la persecución de los delincuentes por intermedio del Departamento Especializado en Mm, Delitos Informáticos del Ministerio del Interior. ujú. Doctor, acá cabe una pregunta, porque muchos argumentan con razón que cuando uno se conecta a Internet, a distintas plataformas, lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, o a cualquier Claro, servicio, uno lo que establece es un vínculo como sujeto, como un sujeto privado de derecho, como una persona, con un servicio, un servidor, como lo podríamos hacer con un canal cable, qué sé yo, con la telefonía. Entonces, se plantea si no es necesario que el Estado sí tenga, digamos, una cierta responsabilidad en cuanto a la regulación del tema, en cuanto a establecer un marco jurídico claro y establecer esas reglas de vínculos, porque no deja de ser una relación vincular que hasta podría transformarse en una especie de contrato, que evidentemente no lo hay. Tenemos un ingreso libre a muchas cosas, no es un acceso libre a esa información, pero puede afectar nuestros bienes. Hay hackeos, por ejemplo, que afectan cuentas bancarias. sin Hay duda, crímenes que pueden afectar nuestra computadora porque le meten un virus que la rompe toda, por ejemplo, ¿no? Hasta es patrimonial el tema. sin duda. Pero la ciberseguridad parte primariamente de usted. Ah, claro. Eso, digo, no tengo duda de que el Estado tiene que intervenir en este tema, en materia, por ejemplo, penal, en materia de prevención del delito por delitos informáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, evidentemente la tipificación de la pornografía infantil, de la circulación sí, del hecho de los delitos de pornografía infantil, evidentemente Mm, son, en primera instancia, o deberían ser para la gran mayoría de la gente, un disuasivo. ujú. Y estoy hablando, Sí. no estoy hablando de la inmundicia que significa eso. No, No simplemente estoy hablando de eso, estoy hablando de la de extensión de un algo delito, ¿no? nada más que eso. Claro, No estoy hablando claro. del tema. O sea, Claro, 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 claro. de Doctor, mire, que, es lo mismo que plantear una estafa por Internet. Es decir, lo que estamos hablando es, se extienden los delitos que existen, que ya están claro, legislados, a una actividad que no deja de ser una actividad humana como cualquier otra. Entonces, claro, ahí se plantea el abuso sexual, se plantea la pornografía infantil, se plantea la estafa, muchas cosas que son delitos que ya están legislados. la Ahora bien, extorsión, la extorsión, la extorsión, bueno, por favor. eso es moneda corriente y especialmente ante figuras de relevancia pública, ¿no? Claro, Personalidades muy conocidas. la extorsión hace poco tiempo atrás me llamó un amigo que le había llegado un correo en donde decía que lo iban a,
que lo habían visto en determinadas actividades y que lo iban a, válgame la expresión, que es la más clara, que lo iban a escrachar en forma pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, claro. Y entonces le pedían una cantidad de dinero determinada, cosas más. Evidentemente era un bolazo por cómo venía la mano, era muy claro, y además era absolutamente inocente de lo que le estaban haciendo. Sí, sí. Pero el hecho se Entonces, da, ¿vio? Se da la extorsión, se da, incluso se puede dar también la violación a la privacidad. Doctor, hay dos grandes temas acá. Está la ciberseguridad vinculada a nuestra vida personal, cotidiana, la de cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, y está también el terrorismo cibernético vinculado a la seguridad de los estados claro, o de las grandes empresas que trabajan dentro de un estado y que tienen una incidencia inclusive económica y social fuerte también, ¿no? claramente. Bueno, en ese sentido es muy claro el hecho de, por ejemplo, y acá hay una cosa que es muy importante, porque lo que usted acaba de decir entronca además con el tema de los datos que el Estado posee respecto de sus ciudadanos. El Estado, pero no solamente el Estado, sino también las empresas privadas. Por ejemplo. Vamos a seguir con el Estado, pero voy a tocar y salgo, seguimos con el Estado. Pero, por ejemplo, imagínese su historia clínica. Por ejemplo. Por ejemplo, su historia clínica, que puede además ser parte del Estado en tanto se atiende a nace. Entonces, allí existen datos que pueden ser datos sensibles. Sí. O sea, los datos, voy a ser brevemente, los datos son determinadas informaciones que en algunos casos nos centran, nos individualizan, como por ejemplo el nombre, la cédula de identidad, el sexo, el lugar de nacimiento, fecha. Esos datos se entienden como datos no sensibles. Aunque se podría discutir, por ejemplo, el tema hasta de la cédula de identidad. Sí, sí. Porque en Estados Unidos usted sabe que la suplantación de identidad se hace por intermedio del número de seguridad social. Claro. Se dice que esos datos no son sensibles. Y después están lo que se denominan los datos sensibles, que refieren precisamente a la sensibilidad de cada uno. Por ejemplo, un dato sensible podría ser padecer una enfermedad infamante. En su momento, por ejemplo, el SIDA. Padecer SIDA era algo infamante. Sí. Algo que te podía marcar. Sí, como los leprosos bíblicos. Exacto. Entonces, eso es un dato sensible. Salvo, es un dato íntimo, salvo que el que padece la enfermedad lo quiera hacer público. Claro. Lo mismo sucede, por ejemplo, en su momento sucedía con el tema de las opciones sexuales. Las determinadas opciones sexuales, todas legítimas, más allá de, desde mi punto de vista, todas legítimas, más allá de lo que piense cada cual, legítimas completamente, había determinadas opciones sexuales que la gente ocultaba. También se consideraban infamantes, ¿no? Infamantes. Pero eso afortunadamente ha cambiado, ¿no? Eso cambió. Sí. ¿Sabe lo que estuve el otro día? Siempre yo estoy en ese tipo de temas, siempre estoy leyendo ese tipo de temas. Bueno, lo que pasó con el inventor de la informática, Alan Turing, que descifró el código alemán en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. El hombre era homosexual, lo encontraron en esa actividad. Es verdad. Turing. Sí, Alan sí, es Turing. verdad. Con su pareja incluso lo encontraron. Sí. Sí. Y al sujeto, ¿qué le hicieron? Le dieron un tratamiento hormonal. Sí, claro, claro. A tal punto que después Turing lo que hace es, supuestamente, come una manzana envenenada y se suicida. Digo supuestamente porque estoy fuera del tema, es decir, eso se discute siempre. Además, se discute si la empresa Apple, manzana, tiene que ver con ese episodio. Con esa manzana que comió Turing. Sí, sí, es verdad. Entonces, volvemos rápido. Entonces, están los datos sensibles, que serán sensibles de acuerdo a tu sensibilidad, y los datos que no son sensibles.
Bien, si ingresan a determinadas plataformas donde están nuestros datos y los roban, hay responsabilidad. Esto se regula todo en la ley 18.331 de Habeas Corpus. 18.331. Exactamente. Y en ese caso, ¿responsabilidad de quién? ¿Del Estado? Y bueno, de la base. Sí, porque, ¿sabe por qué pregunto esto? De la base de datos, ¿no? Porque muchos oyentes se deben estar preguntando lo mismo. ¿Pero el Estado no es responsable acá de la seguridad de los ciudadanos? Porque no deja de ser una especie de espacio como si fuera un territorio virtual en el cual todos estamos navegando y el Estado tendría que brindarnos seguridad. Veo que hay inquietud. El otro día escuchaba a un experto del ejército, que es informático, que está dando cursos, se van dando cursos a distintos operadores de empresas, a periodistas también, para entender cómo trabajar en la ciberseguridad, que es lo que usted acaba de decirnos hace un rato, que tiene que ver con saber manejarnos muy bien en Internet, hacer ciertos clics, otros no, no cliquear todo, no entrar a todo lo que se nos pone, a esos banners que nos envían información, que muchas veces es para ingresar a algún lugar medio peligroso, o nos meten un virus. Ahí hay determinadas prácticas que son clásicas. Es decir, una de las primeras, vamos a hablar de algunas prácticas para bajarlo bien a tierra. Es decir, hay algunas, yo he dado varios cursos de esto sobre ciberseguridad. Y podemos hablar de los delitos, pero esencialmente creo que a todos nosotros lo primero que nos interesa es que no se produzca el delito. Claro. Prevenir el delito. Claro. Y en ese sentido, existen determinadas prácticas que son muy clásicas. Es decir, en primer lugar, tener un excelente antivirus, un firewall, o sea, un cortafuegos. Es decir, inclusive aunque sea gratuito, que generan los gratuitos, pero tener más de uno. O pasar, por ejemplo, no quiero hacer publicidad, pero hay varios. Entonces, tener el antivirus A durante un tiempo en forma gratuita, cambiar luego por el antivirus B. Bien. Lo cambia porque a veces el A no caza todo el virus, tener un B. Hay un programa muy famoso con respecto al malware. Tenerlo, pasarlo. Claro. Si no quiere pagarlo. Estas mismas empresas además le dan durante un tiempo, lo endulzan en el mejor sentido, porque además tienen que ganar, es lógico. Sí, dan un estímulo, por lo general, tantos meses de 60 prueba. días gratis, bueno, claro. usar. Y entonces ahí te casa más. Esa es una de las cosas. Antivirus, cortafuego. La otra es muy fundamental, es muy importante. Es no solamente proteger el computador, la micro, la torre, sino también, evidentemente, el celular, claro, y el móvil, y las tablets, etcétera. Tenerlas bien protegidas. Esa es otra cosa. La otra máxime es, hoy que está todo sincronizado. Hoy se sincroniza todo. Pero además yo por ejemplo, por una serie de cosas, Maximiliano me envía el link al celular. Y yo me lo envío por Messenger, me lo envío al computador, yo estoy en micro. Claro. Entonces, del celular sale a la computadora. Por eso. Entonces, es promiscuo, válgame la expresión. En el mejor sentido. Claro. En el mejor sentido. Si no estoy bien protegido, si no tengo algún... Y vamos colapsa a toda nuestra red, digamos, personal. Se nos colapsa todo el sistema que tenemos montado. Yo me imagino, esto es un link que viene de Zoom. Sí. Maximiliano y la empresa tiene que tener un excelente antivirus, en fin, etcétera. Pero si no, esto es todo muy promiscuo. Claro. Pasa, viene de él, que yo no sé cómo lo envía, no estoy dudando, es un ejemplo nada más. Sí. Nunca tuve ningún problema, etcétera. Viene de él, que no sé de dónde lo envía. Yo pasa por el celular, después va a la computadora, de la computadora va para allá, en fin, etcétera. Y esto lo usamos todo sin preservativo. Claro. Válgame la expresión. Para ser bien gráfico. Sí, estamos bien gráfico. Sí, estamos totalmente expuestos, desnudos en esto. Si no usa preservativo, yo no sé por dónde pasaron. Claro. Y estoy hablando justamente del preservativo como una forma, en realidad, de tener
antivirus, de tener que Esa- estar bien protegido en todo lo que tiene que ver sí, con no solamente la micro, sino la torre, la claro. computadora de base, sino también los externos, como el móvil Ujú, o la tablet. Bueno, esos son dos elementos bien claros. El sí, sí. otro también es tener mucho cuidado, con lo que tiene que ver con las contraseñas. Ah, sí, Cambiarlas claro. relativamente. El otro día hablábamos, Se cambiarlas habla, vio que se relativamente. habla de la cuenta pública, que eso sí, no es sensible, digamos, cuando uno hace una transferencia de dinero, por ejemplo, a través de una plataforma, qué sé, caja de ahorro, usted tiene una cuenta y pasa a otra cuenta dinero o le pasan dinero, tiene que dar la cuenta, pero esa es la cuenta llamada pública, digamos. Pero después hay una cuenta privada, que es la contraseña, esa es la que es sensible. El otro Ah, día lo hablábamos. El y esto otro ya día lo lo hablamos, sí. hablábamos en criptoactivos. Usted Ujú, tiene, y es como un mail, exacto, usted exacto. tiene lo que usted denominaba, que está bien, está perfecto, pero yo lo voy a bajar más. Lo que usted Mm, denominaba cuenta pública mm, es su nombre. O sea, es claro, su nombre, es el nombre de su correo electrónico. claro, En mi caso, por ejemplo, rflores, exacto, montevideo.com.uy, exacto. o floresdapquevicios, Ujú. gmail.com, y después tengo mi clave, mi contraseña, porque se habla de clave privada, y para no Sí, la entreverarnos, contraseña, la famosa es contraseña. simplemente la contraseña. Claro. Entonces, esos elementos, tenerlos claros, un buen gestor de contraseñas, Mm, hay muchos gestores de contraseñas, cambiarlas a menudo, ujú, tener mucho cuidado los permisos que se dan cuando instalamos determinadas app, determinadas mm. aplicaciones. Es decir, Ese es un tema, doctor, si le parece, lo podemos tocar en particular en la próxima, porque es un tema muy tratado y lo estoy leyendo, investigando, y pasa, a mí me pasa lo mismo que a todo el mundo. Es un contrato larguísimo que nadie lee en letra chiquita y al final cuando uno y está bueno, vamos, necesitando va y da el clic y la dale, aprobación y dale que va y dale clic, que va. Y estamos exacto. tirando datos personales por todos lados, ¿no? Porque nos piden que porque las cookies y no sé cuánto y si usted está de acuerdo y empieza la sábana de letra chica y bueno, Rechace sí, sí. cookies. Y otra cosa que es muy importante, Ujú, esto es muy importante. Otra de los elementos, ahora, digo, esto de las cookies hace tiempo que existe, pero el hecho de que te den la posibilidad de rechazar las cookies mm, apareció ahora, mm, relativamente ahora, o sea, hace unos sí. meses. Tengan presente, además, que esto es muy importante. Deben entrar a su navegador, el clásico navegador es Google, Sí. y existen lo que se llaman las cookies de seguimiento. Mm, Esas cookies de seguimiento deben ser eliminadas. Y la forma de eliminar las cookies de seguimiento es de esta manera. mm, Pincha, como dicen los chilenos, pincha donde está Google, mm, a la sí. derecha arriba los tres puntos, Mm, historial, ingresa al historial y mm, elimina bien, las cookies. bien. Entonces, y eso lo tiene que hacer relativamente a menudo, porque si no son cookies de seguimiento, es decir, Mm, están las promocionales, en fin, etc. Pero estas de sí, seguimiento parecen ser las más complicadas. Es decir, vamos a entendernos bien, nosotros no somos ninguna empresa, no somos la CIA, claro, claro. no somos la CIA, digo, pero de cualquier manera no tienen por qué, uno Estar, nunca sabe en dónde pueden terminar determinados datos. claro. Otra cosa clara, ojo dónde nos ubicamos cuando publicamos fotos. Ah, O claro. sea, en Facebook y un montón de lados. Yo siempre digo que la mejor forma de distraer al chusma, si se me permite la expresión, No, sí, es correcto, sí, sí. porque es claro, la mejor forma de distraer al chusma Mm, es confundirlo. claro. Entonces, estoy en tal lugar, ¿cuándo? Ujú, sí. Entonces, ¿por qué? No dar Porque, tanto dato además en redes de ese tipo de cosas, no dar ese tipo de datos. Hay no, gente esos que datos dice, nos no, vamos de vacaciones con todos los nenes, no, estamos, eso bueno, está en eso la tapa está, del libro. O claro, sea, claro, claro. si Doctor, usted entra en mi Facebook y yo, claro, no, si no. usted entra en mi Además, Facebook y yo, no. además, ¿sabe cuál es el problema? Y esto es una cosa que es muy clara. Siempre recuerdo esa conversación. Este, Mi padre tenía estación de servicio. Entonces,
en aquellos entonces, hace unos cuantos años atrás, había que llevar el dinero de la recaudación. Y mi padre siempre me decía que el delincuente está siempre un paso adelante Claro, de nosotros, unos varios. ¿Por qué? claro. Porque usted, Rubén, está preocupado, está ocupado, ¿no? Está ocupado de esta Mm, entrevista, de la próxima entrevista que viene con la licenciada, del mm, trabajo de mañana, de lo que va mm, a hacer de tarde, en fin, etcétera. Y mientras usted está ocupado con ese tema, con los temas que tiene de su vida, mm. lo que va a comer, etcétera, etcétera, el delincuente lo está observando Claro, para robarlo, claro. Entonces, uno tiene que estar sin ser ningún paranoico con lo que dice. No, no, pero eso tiene que estar claro que es así. O sea, el delincuente profesional, digamos, o que se dedica a delinquir, su trabajo es ese. Yo recuerdo que una vez mi papá se sorprendía porque en la feria le decía, no, está fulano. No, hoy fulano está trabajando en la otra feria. ¿Y qué era trabajar? Punguear. Pero como mi viejo, que ya era un tipo con mucha cancha, los conocía muy bien, sabía, bueno, acá no bromes mucho, ¿viste? Andaba, bueno, está gente con cancha, ¿no? Que tenía esa calle, y le decía después a mi vieja, ¿viste con quién hablé? Sí, mi mamá no tenía ni idea. Sí, te dijo que trabaja, sí, ¿sabe que trabaja? De punguista. Me dijo que el otro está, ¿viste? Para ellos es un trabajo. Pero claro, y Cerramos la entonces, nota de esta en manera, ese, me parece, doctor, en porque ese se nos va el mira, espacio. en ese sentido, por ese mismo motivo, Mm, uno tiene que estar muy atento. Y bueno, y sí, dos sí. cositas más y ya Mm, cerramos. Cuidado donde se ingresa, cuidado con los permisos que se dan, no abrir archivos que no son pedidos. mm, Es decir, es como el teléfono. sí, sí. Hoy día, por ejemplo, te están secuestrando las cuentas. Hay diversas cosas, te secuestran las cuentas. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Digo, si a mí me llaman por teléfono, yo no tengo el teléfono registrado, yo no mm, atiendo. claro. Lo que hago es, hermano, si querés comunicarte conmigo Mm. y ves que yo no te atiendo, mandame un mensaje. Mandó un mensaje, claro, por WhatsApp. Se manda un mensaje, Mandás un mensaje y yo después veo si te atiendo o no, te registro. claro. Digo, Es mirá, así, fantástico. es así. Entonces, ese tipo de cosas son conductas mínimas Mm, que tienen que ver con la ciberseguridad. Ahora ingresó hace un tiempo relativamente reciente, un proyecto de ley para tipificar delitos que tienen que ver con la suplantación de identidad, etcétera, etcétera, que podríamos tratar Eso, en otro momento o cuando sea. sí, eso es interesante. El Es, proyecto es de ley muy, sobre ese tema es muy interesante. es muy, sí, ingresó. Doctor, ¿lo dejamos para la próxima este tema o vamos a otro tema, como a usted le parezca? Pero Vemos. seguimos siempre hablando de la importancia que tiene el Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho tiene algún descalabro, no funciona bien, olvídate de hablar de democracia, olvídate de hablar de república, porque la máquina, o sea, la maquinaria, el automóvil en el que estamos navegando, es el Estado de Derecho. Si ese Estado de Derecho funciona bien en su redacción, en sus leyes y en la aplicación, si ejecuta lo que legisla, ahí funciona todo. Ahora, sería un lindo tema ese tratar también, ¿no? Lo que se legisla, si después se aplica, porque está el Estado presente y el Estado prescindente o ausente, que es el Estado que no aplica lo que legisla, por ejemplo. Ese es un tema muy, pero muy importante. Mm, Y yo quiero hacer una pequeña apreciación. Es decir, y aquí voy a quebrar una lanza por los principales actores en lo que tiene que ver con estos temas de la legislación, en fin, etcétera, que son los políticos elegidos por nosotros, claro. con sus defectos y sus virtudes, con todo lo que tiene que ver con el sistema político, con el hecho de que se pelean en las cámaras, como se dice, y después se van a tomar a la esquina. Mm, Eso porque se pelean en las cámaras y después son amigos, es decir, tienen ideas diferentes, pero son amigos. sí, La democracia y el Estado de Derecho funcionan porque existen políticos y partidos. sí, es así, no hay otra posibilidad, ¿eh? Y No hay se otra posibilidad. terminó. Doctor, Tendrán cosas muchísimas que te gracias. gusten, tendrán Sí. cosas que te gusten o no, Por pero supuesto, es por así. supuesto. Vamos a Uruguay hoy. Mire cómo lo digo, vamos a Uruguay. Que pases muy bien, doctor. Buena jornada. Que pase muy bien. Hasta Un luego, saludos. abrazo. Que pase muy bien. El doctor Rubén Flores de Arquevicius, conversando con nosotros en este espacio ya
muy habitual de los jueves, hablando precisamente de temas muy sensibles al Estado de Derecho, precisamente con un especialista en todo esto. Vamos a una pausa rápidamente, Maxi, y ya conversamos con la licenciada Valentina Hughes, que vienen temas muy importantes vinculados a nuestra nutrición. Quédate ahí, porque tenemos que saber en dónde estamos. ¿En dónde estamos?